Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de la filosofía política del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. En este vídeo no pretendo realizar un análisis exhaustivo de los muchísimos aspectos y cuestiones que trata Gustavo Bueno en sus obras sobre estas cuestiones de la filosofía política. Simplemente pretendo apuntar algunas ideas que me parecen muy positivas para entender mejor lo que es la filosofía política. Voy a comentar solamente algunas ideas, diríamos, del elenco de las mismas que se desarrollan en el materialismo filosófico de Bueno. En primer lugar, quiero empezar hablando de la sociedad natural humana, que es un concepto al que se llega una vez descartado el carácter primigenio de las sociedades políticas, así como también la posibilidad de una existencia humana individual. Con esto lo que quiere señalar el propio Bueno es que al final somos seres sociales, como ya decía por ejemplo Aristóteles, como decían otros muchos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, y en ese sentido tenemos que vivir en algún tipo de sociedad. Es verdad que hay sociedades primigenias que todavía no son políticas y que luego lo serán, pero en definitiva la unión entre las personas a través de vínculos sociales, vínculos económicos, materiales y de todo tipo, también vínculos familiares, como es natural, pues eso hace que se vaya formando la sociedad. Podríamos decir que esta sociedad natural humana sería algo parecido al estado de naturaleza o estado de salvajismo que proponen otros filósofos como Thomas Hobbes, por ejemplo, y otros. En ese sentido, es un paso previo a la constitución de la sociedad política. En cuanto a la supuesta progresiva racionalidad, diríamos, de las formas políticas, para Gustavo Bueno depende del sujeto corpóreo que opera, un sujeto corpóreo con manos, con cuerpo, en definitiva, o lo que es lo mismo un sujeto operatorio, desde una concepción no espiritualista, sino realmente basado en lo empírico, basado en la experiencia, en la observación, en definitiva. Por lo tanto, el propio Bueno no descarta que las sociedades políticas se vayan desarrollando cada vez de forma más densa, más ramificada, con más aspectos a considerar, etcétera, y que también, por supuesto, los inventos tecnológicos, inventos técnicos, el desarrollo de la propia ciencia contribuya también a cambiar a las sociedades, que son siempre históricas. En ese sentido, en sus análisis, Bueno insiste muchas veces en que ha habido distintos tipos de imperios, imperios depredadores, no depredadores, y que por supuesto la formación de imperios, de unidades políticas, pues está sujeta a ciclos del tiempo, y eso pues también forma parte, diríamos, de lo característico del sistema de análisis del materialismo filosófico. Desde los planteamientos de Gustavo Bueno, lo fundamental, lo característico de las sociedades humanas será la presencia de un logos normalizado frente a un logos espontáneo, en el sentido de que el logos se va formando, entretejiendo de una manera progresiva durante un cierto periodo de tiempo y al final, diríamos, estas características básicas de las sociedades humanas se van, diríamos, añadiendo durante el tiempo, y eso pasa también con las sociedades políticas. Por otra parte, también hay que decir que las sociedades naturales son múltiples. Puede haber muchos tipos de bandas, de hordas, de tribus, con distintas funciones, características, etc. Y eso forma también parte del estudio de la antropología. Además, hay que decir que una sociedad natural humana supone una infraestructura convergente de control social que está heredada de otras etapas anteriores. Y este control social también se da, por supuesto, en las sociedades políticas que derivan de la sociedad natural humana, como no podía ser de otra forma. En ese sentido, diríamos, la capacidad crítica del materialismo es muy grande y sabe analizar estas transiciones de sociedades naturales a sociedades políticas, etc. También se puede afirmar que las sociedades naturales humanas no son igualitarias desde la perspectiva de Bueno y están ligadas por relaciones de dominación entre distintos tipos de familias y también según núcleos de poder existentes en las propias sociedades. Por otra parte, tampoco son sociedades ácratas y tampoco necesariamente están asociadas a relaciones parentales, aunque puede ser que sí en algunos casos. En relación con la sociedad política, pues podemos decir que
Desde la perspectiva del materialismo filosófico existe evidentemente un evolucionismo discontinuo que implica la intervención de profundos conflictos. No se puede entender la vida política, las sociedades políticas, sin que haya numerosos conflictos, unos de mayor intensidad, otros de menor intensidad, y podemos pensar, por ejemplo, en el Imperio Romano, que por causa del colonato, de la formación de colonos, pues llegó a ser un sistema que fracasó como sistema esclavista y al final, unido a otra serie de motivos, de razones, de causas, el Imperio Romano de Occidente se derrumbó estrepitosamente en el siglo V después de Cristo, aunque continuó el Imperio Romano de Oriente en Bizancio. En ese aspecto, pues efectivamente, pues hay unos cambios continuos siempre en todas las sociedades políticas que no están ajenas al, diríamos, al dinamismo del tiempo. En cuanto a lo que se puede entender por núcleo de la sociedad política, hay que pensar en que el ejercicio del poder se orienta objetivamente al buen orden, a la eutaxia, que diría bueno, de una sociedad divergente según la diversidad de las capas que conforman la sociedad. Eutaxia significa, en la terminología del materialismo filosófico, buen orden para mantenerse en el curso del tiempo, aunque ese mantenimiento es relativo porque, insisto, todos los imperios tienen una fase de inicio, de desarrollo, de auge y luego de decadencia hasta, en muchos casos, desaparecer. Aunque es verdad que puede quedar un resto, diríamos, del imperio, por lo menos en la mente de las personas o por lo menos en las conductas y actitudes y, sobre todo, un resto de los imperios a través del lenguaje, a través de los idiomas, como es el caso del Imperio Español, que ya desapareció hace bastante tiempo, pero que de alguna manera la comunidad latinoamericana, hispanoamericana, yo diría más bien hispanoamericana, sigue existiendo de alguna forma con una especie de imperio pacífico de ideas, de cultura y de comunicación, podríamos decir. En cuanto al concepto de poder etológico, pues es aquel que ha de especificarse para, bueno, como poder político y que se ha de extender en su radio de acción a una complejidad de relaciones entre individuos que será imposible controlar mediante control remoto. En ese sentido, podemos decir que el poder pretende poner un cierto orden en la complejidad realmente inabarcable de las funciones sociales de los individuos, diríamos, de las relaciones de poder entre los individuos en los estados y, pues en ese sentido, pues si no hubiera mecanismos de poder, los estados serían absolutamente incontrolables, aunque esto tampoco quiere decir que sean controlados los estados por el poder de una forma absoluta, pero sí que marcan unas líneas directrices, unas líneas generales que en principio se van desarrollando o se van cumpliendo. Y en este sentido, el poder político actúa continuamente en relación con los individuos, podemos decir. Por otra parte, también es verdad que podemos pensar que existe una sociedad política fenoménica cuando, por ejemplo, pongo este ejemplo, los prisioneros son esclavizados ya que actúan los mecanismos del poder para que el juego comience a ser posible. Si los prisioneros son asesinados, es evidente que el juego político se acaba ipso facto. O dicho de otra manera, aquí hay unos puntos de coincidencia muy claros con el materialismo cultural de Marvin Harris, este gran antropólogo norteamericano ya fallecido, cuando estudiaba distintas tribus primitivas, por ejemplo los Yanomami de la selva del Amazonas, y veía que había pueblos muy belicosos, como es el caso mismo de los Yanomami, que pues tenían una estructura social basada en el machismo, en la violencia más absoluta, etc. Y, por supuesto, diríamos que esta es una explicación materialista de las sociedades políticas, de las sociedades tribales, que está pues, en la línea de lo que dice también el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. También podemos pensar en el marxismo, diríamos, como explicación de que la materia determina la conciencia, no al revés, la conciencia determina las formas de vida, sino que las formas de vida determinan los mecanismos políticos, los mecanismos subjetivos, las actitudes individuales, hasta cierto punto por lo menos, aunque es verdad que existe un cierto nivel de libertad en las personas, de aleatoriedad podríamos decir también, desde esa perspectiva, pero diríamos que hay aquí como una clara conjunción entre lo que dice el marxismo, lo que dice también Marvin Harris y lo que señala el materialismo
sobre la filosofía política y sobre lo que son las sociedades políticas reales, diríamos, con muchísimos aspectos que derivan de sus condiciones materiales de vida o de existencia. Y en ese sentido hay unos puntos, diríamos, similares de explicación de por qué sucede esto en las sociedades tanto antiguas como medievales como actuales también. En cuanto a la definición del error político en el ámbito del campo de la filosofía política, hay que decir que deriva de la misma naturaleza infieri en proceso, podríamos decir, haciéndose inacabada de la totalidad objetiva de las partes. Y en ese sentido, pues efectivamente siempre habrá muchos problemas políticos, sociales, económicos, porque eso es la propia estructura de la formación política funcionando, del dinamismo de la propia sociedad política. Lo que no se puede pretender es que haya una solución perfecta, acabada, de cualquier sociedad política, porque eso realmente no existe, es algo inalcanzable. Por otra parte, también podemos decir que el Estado surgió y determinó, entre otras muchas cosas, la existencia de la propiedad privada, porque eso servía para controlar de mejor forma a los ciudadanos, a los súbditos, en la antigüedad, en la Edad Media y en otras etapas históricas, y por lo tanto, al final, la dominación del Estado se manifiesta a través, por ejemplo, de la propiedad privada, algo que desde la perspectiva marxista, como se sabe, desde la perspectiva de Marx y de Engels, pues es algo absolutamente negativo porque supone la enajenación de las personas, la alienación de las personas, en definitiva la esclavización o diríamos la subordinación de las personas a los fines del Estado, y también impide pues una auténtica vida humana o impide la humanización de la vida en relación con las personas. Y eso pues realmente es algo a suprimir desde la perspectiva, lógicamente, de Marx y del propio Engels. No necesariamente desde el planteamiento de Bueno, que ya ha superado estas cuestiones del marxismo, en ese sentido al menos, y que considera que, por supuesto, hay que seguir luchando por pues intentar que la vida económica sea mejor para todos, pero tampoco sin hacerse demasiadas ilusiones, porque las injusticias económicas y sociales seguirán existiendo desgraciadamente, porque hay una lucha de poderes realmente terrible, hay muchos estratos de poder en la sociedad política y es muy difícil que haya una superación de esas luchas de poder, que son miles y miles o centenares de miles de luchas de poder, para llegar a un punto de equilibrio en el que haya una justicia social igual para todos. Puede funcionar como un ideal político, un ideal social, por supuesto, pero que eso se llega a conseguir en la vida política desde la perspectiva del materialismo de Bueno me parece que es difícil. En cualquier caso, se puede definir pues también una sociedad universal del presente o sociedad planetaria, o sociedad universal planetaria, como dice el mismo Gustavo Bueno, a partir del pensamiento de que existe ya una población mundial. En tiempos de Bueno pues era de 7.000 millones de habitantes, ahora pues se han superado los 7.000 millones de habitantes y dentro de poco se llegará a los 8.000 millones aproximadamente. En ese sentido, esa sociedad universal es algo parecido, en ciertos sentidos, a la sociedad universal que proponía el propio Kant en su libro sobre la paz perpetua, en ciertos aspectos al menos. En cuanto al aislacionismo, diríamos en las formas políticas de los estados, pues este planteamiento es un planteamiento erróneo, pero que puede simbolizarse en la sociedad china, por ejemplo, desde la perspectiva de Bueno, cuando el emperador Se Huangti mandó construir la Gran Muralla y quemó todos los libros de Confucio y de los letrados de su época y abolió el sistema feudal. Esto pues realmente era una medida tomada por este emperador porque consideraba que de esa forma China quedaría aislada en su política, diríamos a nivel social, y de esa forma prosperaría más China como gran entidad nacional y estaría, diríamos, apartada de cualquier riesgo de corrupción, de degeneración política, al estar aislada. Pero esto es una mala interpretación de cómo funciona la actividad política
y de la influencia de la historia en la actividad política, porque las situaciones sociales van cambiando, es algo histórico, y cuando pasan decenas de años, cientos de años, etcétera, pues hay un cambio evidente en las formas de convivencia, también en las formas de pensamiento de las personas, y todo eso influye en que las formas políticas vayan cambiando inexorablemente. No hay forma de mantener un Estado o un imperio igual para siempre. Eso es una ilusión espiritualista, idealista, podríamos decir, desde los planteamientos de la filosofía materialista de Gustavo Bueno. En cuanto a España, se puede entender como un imperio generador que bueno, pues tiene aspectos muy positivos, y para comentar cómo fue España como imperio generador se pueden utilizar ensayos filosóficos, casi de forma obligada, según Bueno, y en cualquier caso se diferencia este imperio generador de España de los imperios no generadores o depredadores, como lo dice explícitamente el propio Bueno, y podemos pensar en la antigüedad en el imperio persa de Darío, que realmente sometía a otras naciones de forma absolutamente tiránica, despótica, y también podemos pensar en el imperio inglés, que al principio era un imperio de exterminio en las colonias americanas y posteriormente evolucionó hacia otras formas, y el imperio holandés, que también era un imperio depredador porque, diríamos, muchos comerciantes holandeses, el propio gobierno holandés, etcétera, se enriqueció mucho a través de la explotación de otros países o de otras zonas del mundo, especialmente en África, etcétera, y a través del comercio, y obtuvo grandísimos beneficios económicos. En ese sentido, pues España, aunque es verdad que también extrajo riquezas de América, pues también tuvo que aportar muchos soldados, conquistadores, religiosos, que evangelizaran esas tierras, y también construyó pues muchas iglesias, catedrales, universidades, etcétera. Además, España como imperio generador, hay que decir que tuvo una función muy importante con la transmisión del lenguaje español a las tierras americanas, y sobre todo la cuestión del mestizaje, que es algo prácticamente desconocido en relación con el imperio inglés, el imperio holandés y otros imperios. En ese sentido, pues hay que señalar estas cuestiones también como esenciales para entender estos aspectos políticos que estoy comentando. Se puede decir que la filosofía política de Bueno es una filosofía empirista, empírica, fenoménica, que analiza las causas profundas, que pueden ser múltiples, de por qué se hacen determinadas políticas o no. Es un análisis muy fino, diríamos, muy minucioso de, diríamos, el porqué de las decisiones políticas y cómo estas decisiones políticas están condicionadas o determinadas por intereses económicos, materiales fundamentalmente. Insisto, en una línea similar a la desarrollada por Marvin Harris con su materialismo cultural. Han sido dos concepciones extraordinariamente brillantes, surgidas más o menos a la vez, y que son independientes pero que confluyen en unos puntos comunes. Por lo tanto, diríamos que son formas de entender la realidad política desde una perspectiva material basada en condiciones económicas, fundamentalmente, y de desarrollo productivo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.